Mago Supremo. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 141. Prisionero. Al día siguiente, gracias a una noche de sueño completo, Lid recuperó la calma y comenzó a planificar sus próximos movimientos. Primero, necesitaba encontrar una cura para los 4 tipos diferentes de parásitos. No era solo una cuestión de usar ese conocimiento para guiar desde las sombras a los curanderos y alquimistas. Ayudar a la corona a desarrollar un hechizo mágico falso o una droga era de importancia secundaria. La prioridad era encontrar una cura para sí mismo, de modo que incluso si todo iba al sur y las plagas se extendían al resto del reino, él seguiría siendo el dueño de su propio destino. El parásito bloqueador de maná era el que más le preocupaba. A diferencia de los demás, no causó ningún daño directo al anfitrión, pero sin maná, un mago era como un águila sin alas. Lid no tenía idea de si tendría el mismo efecto en los despertados, pero no estaba dispuesto a correr riesgos innecesarios. El primer parásito que estudiaría era el que transformaba la magia curativa en heridas. Era el único con el que ya estaba familiarizado, ya que había tratado sus efectos en el pasado. Podría usar esa ventaja para comprender rápidamente cómo funcionan los parásitos y luego aplicar ese conocimiento para erradicarlos para siempre. Fuera de su tienda, Lid encontró a un soldado esperándolo. Buenos días, señor. El coronel me envió a acompañarlo a su tienda para el interrogatorio de la mañana. A pesar de que ambos llevaban una máscara, Lid podía escuchar la voz del soldado rebosante de curiosidad. Su ropa de granjero sobresalía como un pulgar adolorido, pero con la dimensión de su bolsillo aún fuera de línea, no tenía muchas opciones. Apenas amanecía, pero el campamento ya estaba lleno de actividad. Cuando entró, tanto Killian como Baregrave se levantaron de sus sillas y lo invitaron a desayunar con ellos. Con todo lo que había sucedido el día anterior, Lid se había saltado la cena, por lo que estaba hambriento. No le gustaba Baregrave, pero en su libro el hambre vencía al orgullo con una puntuación de tenis. Los muebles de la tienda habían sido cambiados, el escritorio de madera y la silla ya no estaban a la vista, reemplazados por una mesa de comedor cuadrada más pequeña. Este es definitivamente mi tipo de interrogatorio. Huevos, salchichas, tocino, todo tenía un olor delicioso. Lid llenó su plato, esperando una explicación. Me alegra ver que te has recuperado por completo. El corte de pelo es un movimiento inteligente, te ayudará a integrarte. Las palabras de Killian tenían poco sentido para él, hasta que al ver su reflejo en un espejo, descubrió que no solo su cabello estaba hacia atrás, sino que también todas las marcas de quemaduras habían desaparecido, sin dejar cicatriz ni decoloración. Solus, ¿cuándo diablos pasó? Anoche. Parece que cuando duermes, tus habilidades curativas se vuelven lo suficientemente fuertes como para bordear la regeneración. No había nada que pudiera hacer para detenerlo, y estabas exhausto. ¿Cuáles son los planes para hoy? Lid intentó cambiar de tema. Ese tipo de curación era demasiado sofisticado para un simple estudiante, e incluso si quisiera, no podría replicarlo. Ayer se declaró el estado de emergencia nacional. A fines de hoy deberían llegar los maestros sanadores de las 6 grandes academias. La voz de Baregrave era firme, pero por sus ojos inyectados en sangre y los círculos oscuros a su alrededor, Lid asumió que el coronel había pasado una noche sin dormir. Para evitar que se repita el sabotaje que le costó la vida a Belagros, he enviado un destacamento para escoltar a los grupos hasta aquí con seguridad. Habrá que esperar al menos hasta mañana para arreglar un alojamiento adecuado para todos y explicar la situación. Mientras tanto, tengo que pedirles que sigan trabajando en las plagas. A pesar del apagón de información, las noticias sobre Candria se están difundiendo. Tenemos que solucionar esta situación antes de que nuestra debilidad se exponga a los países vecinos. Cuando termines de comer, me gustaría que te pusieras esta ropa. Baregrave sacó de su amuleto dimensional un uniforme militar gris compuesto por botas de cuero, pantalón de lino gris y camisa con un punto blanco en ambos hombros, guantes blancos y una máscara del mismo color. Tu atuendo actual te convierte en un blanco fácil. Tengo razones para creer que hay traidores incluso entre nosotros. Ese uniforme, en cambio, simplemente te identificará como un médico de la plaga. Tal estatus le otorgará varios privilegios, entre los que se encuentran la libre circulación en todas las instalaciones y la autoridad sobre los soldados. ¿Alguna pregunta? Sí, hablando de privilegios, puedo recuperar la capacidad de usar elementos dimensionales y todo tipo de hechizos.
Lo siento. Baregrave negó con la cabeza. Pero no puedo cumplir con ninguna de tus solicitudes. El protocolo para otorgar tales privilegios dentro del pequeño mundo está clasificado. Y todavía eres un civil. Lid apretó los dientes pero permaneció en silencio. Había notado cómo incluso Killian guardaba su amuleto de comunicación en su bolsillo, en lugar de guardarlo. Eso, junto con el hecho de que se emplearon varias tiendas de campaña como almacenamiento de alimentos, significaba que, aparte de Baregrave, probablemente nadie podría usar elementos dimensionales. ¿Alguna otra solicitud? No. Lid pasó el resto de la mañana estudiando el parásito anticurativo. Las personas con heridas abiertas fueron los sujetos de prueba perfectos, ya que facilitó la extracción tanto del parásito como de las toxinas. Además, al ser el parásito con mayor tasa de mortalidad, le daría la oportunidad de estudiar qué sucedió después de la muerte del anfitrión. Primero, Lid intentó apoderarse de un solo parásito con magia espiritual. Resultó ser extremadamente difícil, ya que la criatura estaba envuelta en toxinas que interrumpieron su flujo de maná. Una vez que lo logró, el parásito sufrió un espasmo, causando mucho dolor en el paciente, a pesar de que ya estaba muy sedado. Su siguiente paso fue tratar de deshacerse de las toxinas antes de intentar eliminar el parásito, pero fue aún peor. La criatura resultó no ser muy quisquillosa, consumiría no solo el maná del anfitrión, sino también el que Lid gastaba para eliminar las toxinas. La doble alimentación tuvo un efecto vigorizante sobre el parásito, que rápidamente liberó más toxinas restableciendo el equilibrio. Para colmo de males, su intento desencadenó su ciclo reproductivo. Lid no sabía cuánto tardarían los huevos en eclosionar, pero evaluó que una vez que sucediera, sería imposible incluso para él salvar al paciente. Maldita sea, o su creador es un verdadero mago también o es incluso más paranoico que yo. Solo puedo esperar que sea el último caso, de lo contrario todo el reino está jodido. Los conceptos básicos del nivel 4. Durante la tarde, decidió cambiar de enfoque. Necesitaba más información para elaborar un plan decente, así que fue a la morgue. Gracias a la nueva y mejorada Life Vision, pudo ver el aura de muerte que rodeaba un cadáver. De esa manera, incluso si vigorización era inútil en objetos inanimados, aún podría encontrar los parásitos, ya sea que sobrevivieran a su anfitrión o no. En cualquier caso, podría aprender mucho, tal vez incluso recolectar muestras para que las estudien los alquimistas. Inadvertido para él, 3 figuras lo siguieron sigilosamente mientras caminaba por el campamento, pidiendo direcciones. La morgue estaba ubicada en una carpa más grande que el propio hospital de campaña. Dentro no había cortinas, era como una habitación enorme. Estaba perfectamente iluminado por piedras mágicas amarillas que colgaban del techo, mientras que varios cristales azules estaban grabados en la tela de la tienda, emitiendo constantemente un aire frío. La temperatura en el interior era tan baja que Lid pudo ver su aliento humeante. Todo el espacio estaba lleno de estantes de metal, donde se habían alineado innumerables cadáveres luego de ser envueltos con mantas especiales que ayudaron a evitar la descomposición. Los recién fallecidos, en cambio, se encontraban en un espacio abierto a pocos metros de la entrada, todavía acostados en las camillas con las que los habían traído. Lid se sorprendió al encontrar el cuerpo del hombre que había visitado el día anterior. Su pierna todavía estaba abierta, su rostro tenía la palidez de la muerte, pero al menos parecía en paz, finalmente libre del dolor. Lid todavía recordaba dónde estaban localizados la mayoría de los parásitos, por lo que trató de conjurar una cúpula de aire para protegerse de las salpicaduras de sangre y un cuchillo de aire para cortar la carne. Explosión. Olvidé que ya no tengo magia de aire. Necesito un maldito cirujano. Sin magia, terminaré matando el cuerpo, y adiós pequeños y delicados parásitos. Antes de que pudiera salir, la cortina de la tienda se abrió. Un soldado enmascarado le apuntó con una espada. No intente pedir ayuda, la carpa está insonorizada. Su voz se hizo aún más amenazadora por la máscara de la plaga. O me sigues obedientemente, o tu hermano morirá. Capítulo 142. La casa de los muertos. Esas palabras tocaron una fibra sensible en el interior de Lid, desencadenando algo que había considerado muerto durante mucho tiempo. Primero, las comisuras de su boca se volvieron hacia arriba en una sonrisa. Entonces, no pudo evitar una risa que pronto se convirtió en una risa histérica. El soldado traidor se sobresaltó por un segundo. Esa no era la reacción que esperaba.
Según su inteligencia, Lid tenía un vínculo muy fuerte con sus parientes, usando la mayor parte de sus ganancias a lo largo de los años para mejorar su calidad de vida y su estatus, en lugar de intentar comprar su camino hacia la nobleza. Era de conocimiento público que no quedaba amor entre él y su hermano repudiado, Orpal, pero el otro, Trión, había sido parte de la familia, hasta que voluntariamente se unió al ejército. Había estado bien vestido y alimentado toda su vida. Según los lugareños, a pesar de tener intereses y objetivos diferentes, los dos hermanos estuvieron de acuerdo. Lástima que fuera solo una artimaña, que los dos hermanos habían acordado por el bien de sus padres. Si Lid solo sintiera rencor por Orpal, a Trión no le fue mucho mejor, recibiendo su completa indiferencia. Su relación nunca había mejorado, ya que ambos nunca habían tratado de resolver sus diferencias. Lid simplemente no se preocupó por eso. En su visión retorcida del mundo, había trazado un círculo durante mucho tiempo, separando a las personas que importaban de la basura inútil, a lo que pertenecía Trión. Trión, en cambio, al principio había estado demasiado avergonzado para acercarse a Lid, después de todo lo que él y Orpal habían hecho y le habían dicho a lo largo de los años. Habiendo seguido siempre los pasos de su hermano mayor, nunca había desarrollado un sentido de parentesco hacia Lid. Habían sido extraños el uno para el otro durante tanto tiempo, que cada disculpa que podía pensar sonaba falsa y forzada incluso para el mismo Trión. Entonces, había esperado el momento adecuado para arreglar ese lío, pero el momento nunca llegó. Lid tenía demasiados trabajos, primero como cazador y enfermera dentista, luego como sanador y cazarrecompensas. Nunca pasaba mucho tiempo en casa, y cuando lo hacía, se concentraba en aquellos que le importaban. No pasó ni un año para que los sentimientos de Trión volvieran a enconarse, mientras su estado de ánimo se ponía agrio. Como cualquier niño, siempre había soñado con descubrir algún día tener un talento increíble, ser especial. Sin embargo, con cada día que pasaba, todo cambiaba solo para peor. Mientras estaba atrapado en su rutina de sueños y tareas, Lid se hizo cada vez más poderoso, su talento inspiró asombro en sus padres primero, luego en Nana y finalmente en Count Lark. Pronto, la envidia superó la culpa y ya no había nada que reparar. El soldado no estaba al tanto de todo eso, por lo que el comportamiento de Lid le pareció el de un loco. Su risa estaba llena de desprecio, como si estuviera frente al idiota más grande que jamás había conocido. ¿De verdad tienes a mi hermano? Entonces tengo que pedirte un favor. Cuando lo mates, dile que no me importaba una mierda. Me gusta pagar mis deudas en especie. Lid dijo, mientras daba un pequeño paso hacia atrás. Había tantas formas en que podría haberlo matado, ya sea mediante ataques físicos o magia espiritual, pero ninguna de ellas era lo suficientemente segura para su gusto. Moverse a alta velocidad no iba bien con la máscara en forma de cuervo que usaba, y al estar en una morgue llena hasta el borde de víctimas de la plaga, no quería arriesgarse a que la espada incluso le rascara la piel. En cuanto a la magia espiritual, el tipo estaba demasiado cerca para su comodidad. Lid tuvo que romperse el cuello, perdiendo la oportunidad de interrogarlo, o intentar inmovilizarlo, esperando que su víctima no tuviera armas ocultas o no pudiera usarlas antes de que se completara la atadura. Esto no es una broma. Si no salimos de aquí en un minuto, mis asociados considerarán que la misión falló y ordenarán la ejecución de su hermano. El soldado no dejó que Lid escapara, incluso si un miedo repentino le retorcía las entrañas. A pesar del frío de la morgue, se encontró sudando balas, nublando su visión por debajo de la máscara, con todo el vello de su cuerpo erizado. ¿Y por qué debería importarme? Lid siguió moviéndose hacia atrás, más cerca de los estantes de metal. La burla en su tono crecía con cada paso. Mátalo, cásate con él, lo que sea. Además, tu plan tiene varios defectos. Primero, es más fácil robar un huevo de dragón que capturarme vivo. Segundo, no creo que tu amuleto de comunicación funcione. En tercer lugar, y lo más importante, organizar un ataque dentro de una morgue, cuando la mayoría de los tipos de magia están sellados, es suicida. Lid aún no había terminado de hablar, cuando una multitud de manos agarraron repentinamente al soldado por el hombro, brazo y pierna izquierdos. Su primer instinto fue apartarse de un salto, pero cada mano tenía la fuerza de un tornillo de banco, así que les cortó las muñecas para obligarlos a soltarlo. Como la mayoría de los soldados, tenía un arma encantada, capaz de cortar fácilmente carne y hueso desprotegidos, pero cada golpe se sentía como golpear una roca, haciendo que su espada vibrara con cada impacto. Entonces, finalmente recordó dónde estaba.
Cuando notó docenas de ojos rojos brillantes, mirándolo desde los estantes, su mente se quedó en blanco debido al pánico. ¿De verdad creías que perdería mi tiempo hablando? Lid se rió entre dientes, reanimando más cadáveres por segundo, infundiéndolos con su maná y voluntad. Lid había aprendido durante su primer día en el campamento que los únicos elementos que podía usar libremente eran la luz y la oscuridad. Luz, para permitir que los curanderos sigan buscando una cura, y oscuridad para esterilizar a las personas y la ropa cuando se pasa del bloque residencial al hospital. Simplemente había explotado el lenguaje idiota de su oponente para detenerse el tiempo necesario para levantar a sus guardaespaldas. Los zombies se amontonaron sobre el desdichado soldado, inmovilizándolo contra el suelo. Veamos si estaba diciendo la verdad sobre sus asociados. Lid activó Life Vision, notando dos figuras humanas que se escurrían por la entrada de la morgue. Con un simple pensamiento, envió a un grupo de muertos vivientes para dar la bienvenida a los recién llegados. El soldado restringido entró en pánico, gritando y retorciéndose para liberarse. Los cuerpos desnudos de los zombies eran repugnantes de ver, pero aún más al tacto. A pesar de su fuerza, la carne estaba fría y flácida. Muchos de ellos tenían heridas abiertas, ya sea por los parásitos o por la autopsia, dejando que sus fluidos corporales lo empaparan en cuestión de segundos. Deja de gritar. Como indicaste antes, la tienda está insonorizada. Lid hizo que uno de los muertos vivientes le arrancara la máscara del rostro del soldado y le metiera la mano en la boca. El hombre vomitó durante unos segundos, antes de caer inconsciente del terror. Cuando los otros dos entraron al depósito de cadáveres, los zombies los inundaron. Lucharon con valentía, pero fueron superados en número y astutos. Lid tenía a los no muertos derribando los ataques y solo apuntando a las máscaras de los soldados. Al darse cuenta de que estaban en contra de los zombies inteligentes de la plaga, los dos entraron en un frenesí, perdieron la voluntad de luchar y trataron de escapar, pero la cortina de la tienda, como una puerta cerrada en una película de terror, se negó a moverse. ¿Cómo diablos se puede bloquear un trozo de tela? Gritó una voz femenina. ¿Cómo de verdad? Lid se rió entre dientes, usando ola tras ola de magia espiritual para mantener la puerta cerrada y saboreando su terror. Pronto, los tres traidores estaban inconscientes o se mojaban. Sabían que sin las máscaras, incluso si lograban escapar milagrosamente, no cambiaría su destino. Sus mentes estaban congeladas, incapaces de decidir si rogar por sus vidas o una muerte rápida. Los ojos de Lid brillaron con una fría luz roja debajo de la máscara. Damas y caballeros, tenemos que hablar. Capítulo 143 La Casa de los Muertos 2 Esas palabras tocaron una fibra sensible en el interior de Lid, desencadenando algo que había considerado muerto durante mucho tiempo. Primero, las comisuras de su boca se volvieron hacia arriba en una sonrisa. Entonces, no pudo evitar una risa que pronto se convirtió en una risa histérica. El soldado traidor se sobresaltó por un segundo. Esa no era la reacción que esperaba. Según su inteligencia, Lid tenía un vínculo muy fuerte con sus parientes, usando la mayor parte de sus ganancias a lo largo de los años para mejorar su calidad de vida y su estatus, en lugar de intentar comprar su camino hacia la nobleza. Era de conocimiento público que no quedaba amor entre él y su hermano repudiado, Orpal, pero el otro, Trión, había sido parte de la familia, hasta que voluntariamente se unió al ejército. Había estado bien vestido y alimentado toda su vida. Según los lugareños, a pesar de tener intereses y objetivos diferentes, los dos hermanos estuvieron de acuerdo. Lástima que fuera solo una artimaña, que los dos hermanos habían acordado por el bien de sus padres. Si Lid solo sintiera rencor por Orpal, a Trión no le fue mucho mejor, recibiendo su completa indiferencia. Su relación nunca había mejorado, ya que ambos nunca habían tratado de resolver sus diferencias. Lid simplemente no se preocupó por eso. En su visión retorcida del mundo, había trazado un círculo durante mucho tiempo, separando a las personas que importaban de la basura inútil, a lo que pertenecía Trión. Trión, en cambio, al principio había estado demasiado avergonzado para acercarse a Lid, después de todo lo que él y Orpal habían hecho y le habían dicho a lo largo de los años. Habiendo seguido siempre los pasos de su hermano mayor, nunca había desarrollado un sentido de parentesco hacia Lid. Habían sido extraños el uno para el otro durante tanto tiempo, que cada disculpa que podía pensar sonaba falsa y forzada incluso para el mismo Trión. Entonces, había esperado el momento adecuado para arreglar ese lío, pero el momento nunca llegó. Lid tenía demasiados trabajos, primero como cazador y enfermera de Tista, luego como sanador y cazarrecompensas.
Nunca pasaba mucho tiempo en casa, y cuando lo hacía, se concentraba en aquellos que le importaban. No pasó ni un año para que los sentimientos de Trion volvieran a enconarse, mientras su estado de ánimo se ponía agrio. Como cualquier niño, siempre había soñado con descubrir algún día tener un talento increíble, ser especial. Sin embargo, con cada día que pasaba, todo cambiaba solo para peor. Mientras estaba atrapado en su rutina de sueños y tareas, Lid se hizo cada vez más poderoso, su talento inspiró asombro en sus padres primero, luego en Nana y finalmente en Count Lark. Pronto, la envidia superó la culpa y ya no había nada que reparar. El soldado no estaba al tanto de todo eso, por lo que el comportamiento de Lid le pareció el de un loco. Su risa estaba llena de desprecio, como si estuviera frente al idiota más grande que jamás había conocido. ¿De verdad tienes a mi hermano? Entonces tengo que pedirte un favor. Cuando lo mates, dile que no me importaba una mierda. Me gusta pagar mis deudas en especie. Lid dijo, mientras daba un pequeño paso hacia atrás. Había tantas formas en que podría haberlo matado, ya sea mediante ataques físicos o magia espiritual, pero ninguna de ellas era lo suficientemente segura para su gusto. Moverse a alta velocidad no iba bien con la máscara en forma de cuervo que usaba, y al estar en una morgue llena hasta el borde de víctimas de la plaga, no quería arriesgarse a que la espada incluso le rascara la piel. En cuanto a la magia espiritual, el tipo estaba demasiado cerca para su comodidad. Lid tuvo que romperse el cuello, perdiendo la oportunidad de interrogarlo, o intentar inmovilizarlo, esperando que su víctima no tuviera armas ocultas o no pudiera usarlas antes de que se completara la atadura. Esto no es una broma. Si no salimos de aquí en un minuto, mis asociados considerarán que la misión falló y ordenarán la ejecución de su hermano. El soldado no dejó que Lid escapara, incluso si un miedo repentino le retorcía las entrañas. A pesar del frío de la morgue, se encontró sudando balas, nublando su visión por debajo de la máscara, con todo el vello de su cuerpo erizado. ¿Y por qué debería importarme? Lid siguió moviéndose hacia atrás, más cerca de los estantes de metal. La burla en su tono crecía con cada paso. Mátalo, cásate con él, lo que sea. Además, tu plan tiene varios defectos. Primero, es más fácil robar un huevo de dragón que capturarme vivo. Segundo, no creo que tu amuleto de comunicación funcione. En tercer lugar, y lo más importante, organizar un ataque dentro de una morgue, cuando la mayoría de los tipos de magia están sellados, es suicida. Lid aún no había terminado de hablar, cuando una multitud de manos agarraron repentinamente al soldado por el hombro, brazo y pierna izquierdos. Su primer instinto fue apartarse de un salto, pero cada mano tenía la fuerza de un tornillo de banco, así que les cortó las muñecas para obligarlos a soltarlo. Como la mayoría de los soldados, tenía un arma encantada, capaz de cortar fácilmente carne y hueso desprotegidos, pero cada golpe se sentía como golpear una roca, haciendo que su espada vibrara con cada impacto. Entonces, finalmente recordó dónde estaba. Cuando notó docenas de ojos rojos brillantes, mirándolo desde los estantes, su mente se quedó en blanco debido al pánico. ¿De verdad creías que perdería mi tiempo hablando? Lid se rió entre dientes, reanimando más cadáveres por segundo, infundiéndolos con su maná y voluntad. Lid había aprendido durante su primer día en el campamento que los únicos elementos que podía usar libremente eran la luz y la oscuridad. Luz, para permitir que los curanderos sigan buscando una cura, y oscuridad para esterilizar a las personas y la ropa cuando se pasa del bloque residencial al hospital. Simplemente había explotado el lenguaje idiota de su oponente para detenerse el tiempo necesario para levantar a sus guardaespaldas. Los zombies se amontonaron sobre el desdichado soldado, inmovilizándolo contra el suelo. Veamos si estaba diciendo la verdad sobre sus asociados. Lid activó Life Vision, notando dos figuras humanas que se escurrían por la entrada de la morgue. Con un simple pensamiento, envió a un grupo de muertos vivientes para dar la bienvenida a los recién llegados. El soldado restringido entró en pánico, gritando y retorciéndose para liberarse. Los cuerpos desnudos de los zombies eran repugnantes de ver, pero aún más al tacto. A pesar de su fuerza, la carne estaba fría y flácida. Muchos de ellos tenían heridas abiertas, ya sea por los parásitos o por la autopsia, dejando que sus fluidos corporales lo empaparan en cuestión de segundos. Deja de gritar. Como indicaste antes, la tienda está insonorizada. Lid hizo que uno de los muertos vivientes le arrancara la máscara del rostro del soldado y le metiera la mano en la boca. El hombre vomitó durante unos segundos, antes de caer inconsciente del terror. Cuando los otros dos entraron al depósito de cadáveres, los zombies los inundaron.
Lucharon con valentía, pero fueron superados en número y astutos. Lee tenía a los no muertos derribando los ataques y solo apuntando a las máscaras de los soldados. Al darse cuenta de que estaban en contra de los zombies inteligentes de la plaga, los dos entraron en un frenesí, perdieron la voluntad de luchar y trataron de escapar, pero la cortina de la tienda, como una puerta cerrada en una película de terror, se negó a moverse. ¿Cómo diablos se puede bloquear un trozo de tela? Gritó una voz femenina. ¿Cómo de verdad? Lee se rió entre dientes, usando ola tras ola de magia espiritual para mantener la puerta cerrada y saboreando su terror. Pronto, los tres traidores estaban inconscientes o se mojaban. Sabían que sin las máscaras, incluso si lograban escapar milagrosamente, no cambiaría su destino. Sus mentes estaban congeladas, incapaces de decidir si rogar por sus vidas o una muerte rápida. Los ojos de Lid brillaron con una fría luz roja debajo de la máscara. Damas y caballeros, tenemos que hablar. Capítulo 144 En busca de la cura, así que déjame ver si lo entiendo. Lid todavía dudaba de las palabras de Vikas. Entre el grupo de traidores que está tratando de sabotear el trabajo de la reina, ¿hay alguien que los lleve por la nariz mientras prepara esta plaga? Vikas asintió, sus ojos siempre fijos en el ejército de bocas a milímetros de su carne sangrante. ¿Qué quiere esta mente maestra? ¿Cuál es el final del juego? Un zombi levantó la cabeza de Vikas por la barbilla, obligándolo a mirar a Lid a los ojos. No sé. Chilló. La mano que lo sujetaba era flácida y pegajosa, secretando fluidos de descomposición en cada movimiento. El olor pútrido ya le habría hecho vomitar, pero no le quedaba nada más que bilis en el estómago. Entonces, ¿cómo es que sabes tanto sobre tus amigos y sus amos? Me parece solo una mentira conveniente. Vikas estalló en una risa febril. La terrible experiencia que estaba viviendo, siendo capturado, torturado y supuestamente infectado, ya lo había llevado al borde de la locura. La ingenuidad de Lid parecía ser la proverbial gota que colmó el vaso. Ja. 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 Dioses, ¿cómo pudo mi señor creer que alguien tan estúpido podría encontrar una cura? Él también debe ser un idiota. Estamos muertos. Todos estamos muertos. Lid intentó sacarlo de su histeria, primero con amenazas y luego con bofetadas, pero fue en vano. Come sus bolas. Ordenó, cancelando el hechizo que mantenía a raya el dolor. Por favor, no. Cualquier cosa menos eso. Lo siento. Realmente lo estoy. Vikas dejó de reír, la agonía inundó sus miembros y la vista de esas bocas babeantes, acercándose a sus regiones inferiores, lo obligó a recuperar los sentidos. Recuerda, todavía tengo en mis manos lo que queda de tu vida. Si estás tan orgulloso de ser el perro de otra persona, entonces actúa como tal. Yo digo ladrar, ladrarás. De lo contrario, mis amigos aquí te enseñarán a hacerte el muerto. Vikas había servido al duque Selimar durante años, se unió al ejército y subió de rango solo por el bien de su amo. Sus padres lo habían abandonado cuando solo tenía 5 años, ya tenían demasiadas bocas que alimentar para cuidar a un niño llorón y sin talento. Había sido Selimar quien lo había adoptado junto con sus hermanos jurados, salvándolos del hambre y los abusos diarios en el orfanato. Traicionar a la corona había sido natural para ellos, no tenían lealtad ni gratitud hacia los que encarnaban un sistema que solo los trataba como basura. No lo hizo por codicia, sino por amor. No había nada que no hiciera por su padre adoptivo. Traicionar su confianza ya estaba destrozando el alma de Vikas, ser llamado perro era demasiado para soportar. Si tan solo pudiera usar la magia, gruñó, mostrando los dientes a Lid. No cambiaría nada. Lid le dio una bofetada, pero esta vez con su verdadera fuerza. La fuerza de ese simple gesto manchó la nariz de Vikas sobre su mejilla, haciéndolo sangrar profusamente y dislocarle la mandíbula. Vikas nunca había sido golpeada con tanta fuerza, ni siquiera cuando luchaba contra soldados del doble de su tamaño. Su orgullo y desafío se desmoronaron al darse cuenta de que los zombies eran corderos inocentes en comparación con su pastor. Después de que se liberó la plaga, Selimar entendió que sin una cura, está destinado a perder. Si la corona gana, será ejecutado por traición. Si su facción gana, se convertirán en los esclavos del cerebro. Él le teme, así que no me dijo nada, para no comprometer su relación. Vikas dejó caer los honoríficos. Ahora era un traidor. Ya no merecía llamarlo maestro. Los otros, en cambio, son prescindibles. Cuando Lizark y Fernat insistieron en que sus hombres me ayudaran, comprendió que ya no confiaban en él, por lo que tomó precauciones.
Me dio suficientes medios e información para incriminarlos a ellos y a sus amos, de modo que cuando surgiera la necesidad, podía exponerlos y destruir su credibilidad, dándole a mi señor, Selimar tiempo para ponerse a salvo. Esta es una buena noticia para la corona, pero no para mí. Lid pensó. El accidente en Candria reveló la agenda oculta, que a su vez los está provocando una pelea interna. Estos idiotas están tan desesperados por poner todas sus esperanzas en mí, y todavía tengo que hacer nada. La única forma de sacarlos de mi espalda es para que se encuentre la cura, y rápido. Una última pregunta. ¿Cómo pudieron saber lo que pasó y reaccionar tan rápido? ¿Cómo evitaste la matriz? Es realmente fácil. Vikas tragó un trozo de saliva. La última pregunta significaba que estaba a punto de sobrevivir a su utilidad. Ya estábamos aquí, así que cuando llegaste, cada uno de nosotros notificó a su maestro. Lo que sea que hicieras, hizo que la corona se moviera rápido, y eso te convirtió en un objetivo. En cuanto a la matriz, Smile World no es perfecto como dicen. Siempre que Bargrave hace una llamada, cualquiera puede usar su amuleto de comunicación. Lid se sorprendió, pero gracias a la máscara, no sucedió nada. Tal vez sea porque nadie usa elementos dimensionales, y porque Bargrave se negó a concederme privilegios. La matriz es como un gran interruptor, cuando está apagado, todo vale. ¿Y cómo sabes cuándo lo hace? No lo hago. Solo espero las llamadas de Selimar. Lid interrogó a los otros dos, pero no surgió nada nuevo. Eran como Vikas, pero con un maestro diferente. Todos ellos eran de apariencia sencilla y con rango de teniente. Lo suficientemente alto para poder moverse libremente por el campamento, pero no lo suficiente como para dificultar mantener un perfil bajo. Lid cumplió su promesa, dándoles una muerte rápida y convirtiendo tanto sus cuerpos como sus ropas en polvo. Hay traidores entre los nobles, los magos, el ejército e incluso en el palacio real. Sin alguien que informe exactamente cuando el rey no está disponible, sería imposible concretar el momento adecuado para llamar dentro de la zona de cuarentena. Estoy en aguas calientes, Soleus. Necesito encontrar una cura, pero sería muy bueno que alguien más la descubriera. Ya soy un imán para los problemas. ¿Qué hay de esos tres que ahora conocemos? ¿Los expondrás? ¿Cómo podría explicar de dónde obtuve esa información? E incluso si hubiera una manera, pintaría un objetivo aún más grande en mi espalda. Lo más inteligente que puedo hacer es no traspasar mis límites como sanadora. Pronto se notará su desaparición, y al registrar sus posesiones, Bargrave encontrará la evidencia por su cuenta. Lid envió todos los cadáveres a sus estantes, liberándolos de su hechizo de nigromancia antes de ir a buscar un cirujano. Gracias a la autoridad que le confirió su rango de médico de la peste, todo salió bien. Nadie cuestionó sus órdenes, solo obedeció. Lid había preservado el cadáver del hombre de la pierna partida, intacto por la magia de la oscuridad, porque era el único que sabía dónde buscar los parásitos. El cuerpo fue trasladado a una zona segura y, después de usar exfoliantes corporales completos hechos de lino blanco, el cirujano lo abrió siguiendo las instrucciones de Lid. Incluso con Life Vision, Lid no pudo encontrar ningún rastro de los parásitos o los huevos que recordaba claramente que habían puesto por todo el cuerpo. Parece que no pueden sobrevivir sin el anfitrión. Ayer este hombre era una colonia viviente, y ahora nada. Eso explicaría cómo se las arreglaron para escapar de la detección hasta ahora. El cirujano reflexionó. Estos parásitos son casi invisibles para los hechizos de diagnóstico cuando el paciente está vivo y, después de su muerte, la autopsia no puede encontrar ningún cuerpo extraño. Lid tomó varias muestras de tejido y las envió a los alquimistas para que las analizaran. Antes de desarrollar una cura adecuada, necesitaba saber si en el momento de su muerte las criaturas liberaban toxinas dañinas para el paciente. La respuesta llegó rápidamente. Como esperaba, los tejidos presentaban una sustancia extraña, pero desconocida. Era imposible saber qué efectos podría tener en un cuerpo vivo, ya que su concentración en los restos era apenas perceptible. Recolectarlo y usarlo para la experimentación era imposible. Maldiciendo el nombre de Atorne y su ingenio, Lid fue a Bargrave pidiendo un tema vivo. Basándome en la información adquirida hoy, tengo una teoría sobre la cura. Es poco probable que tenga éxito, es de alto riesgo y potencialmente mortal. Sin embargo, me gustaría probarlo. Incluso si falla, puedo obtener datos invaluables. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? La mano de Bargrave acarició inconscientemente su última voluntad contenida en el bolsillo del pecho del uniforme. Apenas el 15%.
Considerando la diferencia de talento y experiencia entre Atorne y él mismo, Lit sintió que todavía era una estimación optimista. Me gustan esas probabilidades. Hagámoslo. Capítulo 145 En busca de la cura 2. Así que déjame ver si lo entiendo. Lit todavía dudaba de las palabras de Vikas. Entre el grupo de traidores que está tratando de sabotear el trabajo de la reina, ¿hay alguien que los lleve por la nariz mientras prepara esta plaga? Vikas asintió, sus ojos siempre fijos en el ejército de bocas a milímetros de su carne sangrante. ¿Qué quiere esta mente maestra? ¿Cuál es el final del juego? Un zombi levantó la cabeza de Vikas por la barbilla, obligándolo a mirar a Lit a los ojos. No sé. Chilló. La mano que lo sujetaba era flácida y pegajosa, secretando fluidos de descomposición en cada movimiento. El olor pútrido ya le habría hecho vomitar, pero no le quedaba nada más que bilis en el estómago. Entonces, ¿cómo es que sabes tanto sobre tus amigos y sus amos? Me parece solo una mentira conveniente. Vikas estalló en una risa febril. La terrible experiencia que estaba viviendo, siendo capturado, torturado y supuestamente infectado, ya lo había llevado al borde de la locura. La ingenuidad de Lit parecía ser la proverbial gota que colmó el vaso. Ja. 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 Dioses, ¿cómo pudo mi señor creer que alguien tan estúpido podría encontrar una cura? Él también debe ser un idiota. Estamos muertos. Todos estamos muertos. Lit intentó sacarlo de su histeria, primero con amenazas y luego con bofetadas, pero fue en vano. Come sus bolas. Ordenó, cancelando el hechizo que mantenía a raya el dolor. Por favor, no. Cualquier cosa menos eso. Lo siento. Realmente lo estoy. Vikas dejó de reír, la agonía inundó sus miembros y la vista de esas bocas babeantes, acercándose a sus regiones inferiores, lo obligó a recuperar los sentidos. Recuerda, todavía tengo en mis manos lo que queda de tu vida. Si estás tan orgulloso de ser el perro de otra persona, entonces actúa como tal. Yo digo ladrar, ladrarás. De lo contrario, mis amigos aquí te enseñarán a hacerte el muerto. Vikas había servido al duque Selimar durante años, se unió al ejército y subió de rango solo por el bien de su amo. Sus padres lo habían abandonado cuando solo tenía 5 años, ya tenían demasiadas bocas que alimentar para cuidar a un niño llorón y sin talento. Había sido Selimar quien lo había adoptado junto con sus hermanos jurados, salvándolos del hambre y los abusos diarios en el orfanato. Traicionar a la corona había sido natural para ellos, no tenían lealtad ni gratitud hacia los que encarnaban un sistema que solo los trataba como basura. No lo hizo por codicia, sino por amor. No había nada que no hiciera por su padre adoptivo. Traicionar su confianza ya estaba destrozando el alma de Vikas, ser llamado perro era demasiado para soportar. Si tan solo pudiera usar la magia, gruñó, mostrando los dientes a Lit. No cambiaría nada. Lit le dio una bofetada, pero esta vez con su verdadera fuerza. La fuerza de ese simple gesto manchó la nariz de Vikas sobre su mejilla, haciéndolo sangrar profusamente y dislocarle la mandíbula. Vikas nunca había sido golpeada con tanta fuerza, ni siquiera cuando luchaba contra soldados del doble de su tamaño. Su orgullo y desafío se desmoronaron al darse cuenta de que los zombis eran corderos inocentes en comparación con su pastor. Después de que se liberó la plaga, Selimar entendió que sin una cura, está destinado a perder. Si la corona gana, será ejecutado por traición. Si su facción gana, se convertirán en los esclavos del cerebro. Él le teme, así que no me dijo nada, para no comprometer su relación. Vikas dejó caer los honoríficos. Ahora era un traidor. Ya no merecía llamarlo maestro. Los otros, en cambio, son prescindibles. Cuando Lizark y Fernat insistieron en que sus hombres me ayudaran, comprendió que ya no confiaban en él, por lo que tomó precauciones. Me dio suficientes medios e información para incriminarlos a ellos y a sus amos, de modo que cuando surgiera la necesidad, podía exponerlos y destruir su credibilidad, dándole a mi señor, Selimar tiempo para ponerse a salvo. Esta es una buena noticia para la corona, pero no para mí. Lit pensó. El accidente en Canria reveló la agenda oculta, que a su vez los está provocando una pelea interna. Estos idiotas están tan desesperados por poner todas sus esperanzas en mí, y todavía tengo que hacer nada. La única forma de sacarlos de mi espalda es para que se encuentre la cura, y rápido. Una última pregunta. ¿Cómo pudieron saber lo que pasó y reaccionar tan rápido? ¿Cómo evitaste la matriz? Es realmente fácil. Vikas tragó un trozo de saliva. Última pregunta significaba que estaba a punto de sobrevivir a su utilidad. Ya estábamos aquí, así que cuando llegaste, cada uno de nosotros notificó a su maestro.
Lo que sea que hicieras, hizo que la corona se moviera rápido, y eso te convirtió en un objetivo. En cuanto a la matriz, Smile World no es perfecto como dicen. Siempre que Bargrave hace una llamada, cualquiera puede usar su amuleto de comunicación. Lid se sorprendió, pero gracias a la máscara, no sucedió nada. Tal vez sea porque nadie usa elementos dimensionales, y porque Bargrave se negó a concederme privilegios. La matriz es como un gran interruptor, cuando está apagado, todo vale. ¿Y cómo sabes cuándo lo hace? No lo hago. Solo espero las llamadas de Selimar. Lid interrogó a los otros dos, pero no surgió nada nuevo. Eran como vicas, pero con un maestro diferente. Todos ellos eran de apariencia sencilla y con rango de teniente. Lo suficientemente alto para poder moverse libremente por el campamento, pero no lo suficiente como para dificultar mantener un perfil bajo. Lid cumplió su promesa, dándoles una muerte rápida y convirtiendo tanto sus cuerpos como sus ropas en polvo. Hay traidores entre los nobles, los magos, el ejército e incluso en el palacio real. Sin alguien que informe exactamente cuando el rey no está disponible, sería imposible concretar el momento adecuado para llamar dentro de la zona de cuarentena. Estoy en aguas calientes, Solus. Necesito encontrar una cura, pero sería muy bueno que alguien más la descubriera. Ya soy un imán para los problemas. ¿Qué hay de esos tres que ahora conocemos? ¿Los expondrás? ¿Cómo podría explicar de dónde obtuve esa información? E incluso si hubiera una manera, pintaría un objetivo aún más grande en mi espalda. Lo más inteligente que puedo hacer es no traspasar mis límites como sanadora. Pronto se notará su desaparición, y al registrar sus posesiones, Bargrave encontrará la evidencia por su cuenta. Lid envió todos los cadáveres a sus estantes, liberándolos de su hechizo de nigromancia antes de ir a buscar un cirujano. Gracias a la autoridad que le confirió su rango de médico de la peste, todo salió bien. Nadie cuestionó sus órdenes, solo obedeció. Lid había preservado el cadáver del hombre de la pierna partida, intacto por la magia de la oscuridad, porque era el único que sabía dónde buscar los parásitos. El cuerpo fue trasladado a una zona segura y, después de usar exfoliantes corporales completos hechos de lino blanco, el cirujano lo abrió siguiendo las instrucciones de Lid. Incluso con Life Vision, Lid no pudo encontrar ningún rastro de los parásitos o los huevos que recordaba claramente que habían puesto por todo el cuerpo. Parece que no pueden sobrevivir sin el anfitrión. Ayer este hombre era una colonia viviente, y ahora nada. Eso explicaría cómo se las arreglaron para escapar de la detección hasta ahora. El cirujano reflexionó. Estos parásitos son casi invisibles para los hechizos de diagnóstico cuando el paciente está vivo y, después de su muerte, la autopsia no puede encontrar ningún cuerpo extraño. Lid tomó varias muestras de tejido y las envió a los alquimistas para que las analizaran. Antes de desarrollar una cura adecuada, necesitaba saber si en el momento de su muerte las criaturas liberaban toxinas dañinas para el paciente. La respuesta llegó rápidamente. Como esperaba, los tejidos presentaban una sustancia extraña, pero desconocida. Era imposible saber qué efectos podría tener en un cuerpo vivo, ya que su concentración en los restos era apenas perceptible. Recolectarlo y usarlo para la experimentación era imposible. Maldiciendo el nombre de Atorne y su ingenio, Lid fue a Bargrave pidiendo un tema vivo. Basándome en la información adquirida hoy, tengo una teoría sobre la cura. Es poco probable que tenga éxito, es de alto riesgo y potencialmente mortal. Sin embargo, me gustaría probarlo. Incluso si falla, puedo obtener datos invaluables. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? La mano de Bargrave acarició inconscientemente su última voluntad contenida en el bolsillo del pecho del uniforme. Apenas el 15%. Considerando la diferencia de talento y experiencia entre Atorne y él mismo, Lid sintió que todavía era una estimación optimista. Me gustan esas probabilidades. Hagámoslo. Capítulo 146. Una amenaza inesperada. ¿Qué quieres decir con un completo fracaso? Bargrave no estaba saltando de alegría como los demás, pero no podía entender por qué Lid estaba siendo tan negativo. Era la primera vez desde el brote de la peste que un paciente se curaba. Salvé su brazo, sí, y tal vez incluso su vida, pero solo a corto plazo. Solo tomará un tiempo para que los parásitos invadan el brazo sano, y luego estará de regreso en el punto de partida. Mi experimento tenía muchos objetivos, pero solo logré uno. Quería eliminar los gusanos de forma segura y falló. Y también lo hizo mi intento de recolectar la sustancia que liberan al morir, e incluso de anular sus efectos. Todo sucedió demasiado rápido, pude salvar el brazo solo porque no tiene un órgano vital.
Si la herida hubiera estado en el pecho o en la cabeza, el paciente estaría muerto. Lo único que logré lograr fue recolectar las toxinas, y podría haberlo hecho de todos modos, en cualquier momento, y restaurar el brazo. Pero como dije, en general es una victoria hueca. Necesito tiempo para pensar. A pesar de que cada éxito alcanzado por Lid lo acercó más a la horca, Bargrave no compartía su pesimismo. El mismo Lid había predicho que el experimento sería un fracaso, lo que le daba pocas posibilidades de éxito. La paciente no estaba muerta, al contrario, sus condiciones habían mejorado. Fue un pequeño paso, pero un paso adelante de todos modos. Después de despedir al equipo médico, recordándoles que no usaran el nuevo hechizo desintoxicante sin el permiso de Lid, regresó a su tienda para informar a la corona de las últimas noticias. Silpa, reina del reino Grifón, escuchó el informe de Bargrave con sentimientos ambivalentes. Se alegró de escuchar tantas buenas noticias, después de más de un mes tropezando en la oscuridad. Primero, se había encontrado un diagnóstico adecuado para la plaga, y gracias a eso, los curanderos y alquimistas estaban ocupados buscando una cura en lugar de tratar de minimizar el recuento de cadáveres. 2 días después de eso, las condiciones de un infectado se habían estabilizado. Sin embargo, estaba desconcertada por la rapidez con que las cosas se estaban moviendo. Estaba completamente fuera de sus predicciones. Cuando Silpa había obligado a Linjos a enviar ayuda, amenazando su vida, había sido un castigo por su incompetencia en el manejo de Manoir. Cada vez que el genio fugitivo desaparecía, solo podía rezar para que no sucediera nada malo. Y cuando sus súplicas cayeran en oídos sordos, inevitablemente defraudaría a los partidarios más leales de la corona, socavando su prestigio y autoridad. Esta vez fue aún peor, miles de vidas estaban en juego, una región entera estaba a punto de ser reducida a cenizas. Ella solo quería darle una lección, mostrarle cuán pesadas eran las consecuencias de dejar escapar uno de sus activos más preciados. Los acontecimientos recientes fueron una agradable sorpresa, pero una sorpresa de todos modos. Silpa necesitaba respuestas y sabía quién podía dárselas. Inmediatamente después de colgar la llamada con Bargrave, llamó al capitán real, el oficial al mando de todas las unidades del cuerpo de la reina. Su Majestad, ¿a qué debo el placer de su llamada? Corta la mierda, Mirim, no estoy de humor. Nunca estás de humor, Silpa. La marquesa Distar estaba en su escritorio, como de costumbre, abarrotada de papeleo. Nos conocemos desde hace más de 30 años, así que te lo pregunto como tu amigo, no como tu reina. ¿Por qué me mentiste? Mirim estaba atónita por la acusación, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Todos estos años, has marcado a Lid de Lutia como un activo de rango B, por eso la asociación de magos nunca le prestó atención. Y ese es exactamente el valor que tiene para el reino. Mirim reprendió. Sin embargo, una vez que ingresó a la Academia Huite Grifón por su recomendación, demostró ser un talento de rango A. Luego, le trajo la caja y la letra codificada, y ahora está brindando una ayuda invaluable contra la plaga. ¿Lo niega? Los ojos de Silpa se redujeron a rendijas ardientes, sobrecargados de maná. No. Pero nunca te mentí. Le di a la asociación un archivo completo y ellos estuvieron de acuerdo con mi evaluación. Ser un mago talentoso y un activo valioso son dos cosas diferentes. Por favor, elabora. Al darse cuenta de que su temperamento pudo haber apresurado su juicio, Silpa se calmó. Cuando lo conocí, tenía solo 8 años, pero ya se podía ver lo peligroso que era. Más allá de sus sonrisas y sutilezas, no había nada más que una bestia enjaulada. Ser capaz de crear un juego tan complejo como el ajedrez y ser bueno en eso, solo lo hacía menos confiable a mis ojos. Sabes tan bien como yo que el poder y la brillantez son una mezcla difícil de controlar. Y eso es lo que la Asociación de Magos quiere en última instancia de sus miembros, control. Y cuando 4 años después era un cazarrecompensas con más de 30 muertes confirmadas, supe que había tenido razón desde el principio. Silpa asintió. La razón por la que Miriam Distar había alcanzado su rango en el cuerpo no era solo por su talento para la magia y la lealtad, sino porque había demostrado innumerables veces que tenía una habilidad sobresaliente para evaluar a las personas. Cuando el conde Lark empezó a molestarnos a todos, mi intención era ocuparme de mis propios asuntos. Sabía que con su talento, tarde o temprano Lid se habría unido a la asociación de magos, y necesitaba más tiempo para evaluar qué tipo de amenaza podía representar al reino. Entonces, ¿qué te hizo cambiar de opinión? ¿Por qué lo ayudaste? Porque en mi momento de necesidad, me decepcionaste. Y él salvó a mi hija.
Los ojos de Mirim estaban llenos de determinación. En ese momento, entendí que él podría ser un activo de segunda categoría para la corona, pero una herramienta invaluable para mí. Sé que oficialmente solo soy un noble de nivel medio, y que hay un límite en lo que puedes hacer. Para mí, sin soplar mi tapadera, Silpa maldijo interiormente a Linjos y Manoar de nuevo. Todo era culpa de ellos si en ese momento Mirim había sido empujada en una esquina. La existencia del cadáver era un secreto que debía mantenerse a toda costa. La reina no los usaría para ayudar a un amigo ni para salvar a sus propios hijos. Si los milagros comenzaran a suceder cada vez que la corona o uno de sus sirvientes más leales estuvieran en peligro, los rumores sobre ellos se convertirían en una certeza. Esa era la razón por la que había nombrado a Manoar el sanador real, porque era tan importante. Pero si incluso después de todo lo que he sacrificado por el reino, ni siquiera puedes garantizar la seguridad de mi esposo e hija, entonces puedes recuperar mi rango y estatus, y empujarlos hacia arriba. Silpa dejó que su vieja amiga despotricara. Como madre, podía comprender sus sentimientos. ¿De qué nivel de amenaza estamos hablando? Hablando de su trabajo, Mirim recuperó la calma. Lo considero un mago de rango y una amenaza de rango S para el reino. ¿Qué? ¿Por qué? La conmoción fue tan grande que Silpa no pudo pasar de los monosílabos. Porque él no es como Manoar, que puedes sobornar con equipo costoso y nuevos rompecabezas, ni es como Atorne, que haría cualquier cosa por dinero. Lit tiene sus propias reglas y agenda, pero solo los dioses saben lo que es. Si usted, o cualquier otra persona, intenta obligarlo a hacer cualquier cosa, se doblegará a su voluntad, le dará su tiempo y, cuando menos lo espere, desatará algo que hará que esta plaga parezca un resfriado común. No es su talento lo que lo hace peligroso, es su paciencia y habilidad para manipular a los demás. Por eso estoy usando la estrategia de la cometa y te aconsejo que hagas lo mismo. Mirim se refería a una táctica antigua que usaba el reino de los grifos cuando se trataba de personas peligrosas. Al igual que una cometa, no los dejaría volar libremente, mientras que al mismo tiempo los mantendría lo suficientemente lejos como para ser seguro y darles la impresión de no estar controlados. Capítulo 147. Una amenaza inesperada. 2. ¿Qué quieres decir con un completo fracaso? Baregrave no estaba saltando de alegría como los demás, pero no podía entender por qué Lit estaba siendo tan negativo. Era la primera vez desde el brote de la peste que un paciente se curaba. Salvé su brazo, sí, y tal vez incluso su vida, pero solo a corto plazo. Solo tomará un tiempo para que los parásitos invadan el brazo sano, y luego estará de regreso en el punto de partida. Mi experimento tenía muchos objetivos, pero solo logré uno. Quería eliminar los gusanos de forma segura y falló. Y también lo hizo mi intento de recolectar la sustancia que liberan al morir, e incluso de anular sus efectos. Todo sucedió demasiado rápido, pude salvar el brazo solo porque no tiene un órgano vital. Si la herida hubiera estado en el pecho o en la cabeza, el paciente estaría muerto. Lo único que logré lograr fue recolectar las toxinas, y podría haberlo hecho de todos modos, en cualquier momento, y restaurar el brazo. Pero como dije, en general es una victoria hueca. Necesito tiempo para pensar. A pesar de que cada éxito alcanzado por Lit lo acercó más a la horca, Baregrave no compartía su pesimismo. El mismo Lit había predicho que el experimento sería un fracaso, lo que le daba pocas posibilidades de éxito. La paciente no estaba muerta, al contrario, sus condiciones habían mejorado. Fue un pequeño paso, pero un paso adelante de todos modos. Después de despedir al equipo médico, recordándoles que no usaran el nuevo hechizo desintoxicante sin el permiso de Lit, regresó a su tienda para informar a la corona de las últimas noticias. Silpa, reina del reino Grifón, escuchó el informe de Baregrave con sentimientos ambivalentes. Se alegró de escuchar tantas buenas noticias, después de más de un mes tropezando en la oscuridad. Primero, se había encontrado un diagnóstico adecuado para la plaga, y gracias a eso, los curanderos y alquimistas estaban ocupados buscando una cura en lugar de tratar de minimizar el recuento de cadáveres. 2 días después de eso, las condiciones de un infectado se habían estabilizado. Sin embargo, estaba desconcertada por la rapidez con que las cosas se estaban moviendo. Estaba completamente fuera de sus predicciones. Cuando Silpa había obligado a Linjos a enviar ayuda, amenazando su vida, había sido un castigo por su incompetencia en el manejo de Manoar. Cada vez que el genio fugitivo desaparecía, solo podía rezar para que no sucediera nada malo. Y cuando sus súplicas cayeran en oídos sordos, inevitablemente defraudaría a los partidarios más leales de la corona, socavando su prestigio y autoridad.
Esta vez fue aún peor, miles de vidas estaban en juego, una región entera estaba a punto de ser reducida a cenizas. Ella solo quería darle una lección, mostrarle cuán pesadas eran las consecuencias de dejar escapar uno de sus activos más preciados. Los acontecimientos recientes fueron una agradable sorpresa, pero una sorpresa de todos modos. Silpa necesitaba respuestas y sabía quién podía dárselas. Inmediatamente después de colgar la llamada con Bargrave, llamó al capitán real, el oficial al mando de todas las unidades del cuerpo de la reina. Su Majestad, ¿a qué debo el placer de su llamada? Corta la mierda, Mirim, no estoy de humor. Nunca estás de humor, Silpa. La marquesa Distar estaba en su escritorio, como de costumbre, abarrotada de papeleo. Nos conocemos desde hace más de 30 años, así que te lo pregunto como tu amigo, no como tu reina. ¿Por qué me mentiste? Mirim estaba atónita por la acusación, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Todos estos años, has marcado a Lid de Lutia como un activo de rango B, por eso la Asociación de Magos nunca le prestó atención. Y ese es exactamente el valor que tiene para el reino. Mirim reprendió. Sin embargo, una vez que ingresó a la Academia Huite Grifón por su recomendación, demostró ser un talento de rango A. Luego, le trajo la caja y la letra codificada, y ahora está brindando una ayuda invaluable contra la plaga. ¿Lo niega? Los ojos de Silpa se redujeron a rendijas ardientes, sobrecargados de maná. No. Pero nunca te mentí. Le di a la asociación un archivo completo y ellos estuvieron de acuerdo con mi evaluación. Ser un mago talentoso y un activo valioso son dos cosas diferentes. Por favor, elabora. Al darse cuenta de que su temperamento pudo haber apresurado su juicio, Silpa se calmó. Cuando lo conocí, tenía solo 8 años, pero ya se podía ver lo peligroso que era. Más allá de sus sonrisas y sutilezas, no había nada más que una bestia enjaulada. Ser capaz de crear un juego tan complejo como el ajedrez y ser bueno en eso, solo lo hacía menos confiable a mis ojos. Sabes tan bien como yo que el poder y la brillantez son una mezcla difícil de controlar. Y eso es lo que la Asociación de Magos quiere en última instancia de sus miembros, control. Y cuando 4 años después era un cazarrecompensas con más de 30 muertes confirmadas, supe que había tenido razón desde el principio. Silpa asintió. La razón por la que Miriam Distar había alcanzado su rango en el cuerpo no era solo por su talento para la magia y la lealtad, sino porque había demostrado innumerables veces que tenía una habilidad sobresaliente para evaluar a las personas. Cuando el conde Lark empezó a molestarnos a todos, mi intención era ocuparme de mis propios asuntos. Sabía que con su talento, tarde o temprano Lid se habría unido a la Asociación de Magos, y necesitaba más tiempo para evaluar qué tipo de amenaza podía representar. Al reino. Entonces, ¿qué te hizo cambiar de opinión? ¿Por qué lo ayudaste? Porque en mi momento de necesidad, me decepcionaste. Y él salvó a mi hija. Los ojos de Mirim estaban llenos de determinación. En ese momento, entendí que él podría ser un activo de segunda categoría para la corona, pero una herramienta invaluable para mí. Sé que oficialmente solo soy un noble de nivel medio, y que hay un límite en lo que puedes hacer. Para mí, sin soplar mi tapadera, Silpa maldijo interiormente a Linjos y Manoar de nuevo. Todo era culpa de ellos si en ese momento Mirim había sido empujada en una esquina. La existencia del cadáver era un secreto que debía mantenerse a toda costa. La reina no los usaría para ayudar a un amigo ni para salvar a sus propios hijos. Si los milagros comenzaran a suceder cada vez que la corona o uno de sus sirvientes más leales estuvieran en peligro, los rumores sobre ellos se convertirían en una certeza. Esa era la razón por la que había nombrado a Manoar el sanador real, porque era tan importante. Pero si incluso después de todo lo que he sacrificado por el reino, ni siquiera puedes garantizar la seguridad de mi esposo e hija, entonces puedes recuperar mi rango y estatus, y empujarlos hacia arriba. Silpa dejó que su vieja amiga despotricara. Como madre, podía comprender sus sentimientos. ¿De qué nivel de amenaza estamos hablando? Hablando de su trabajo, Mirim recuperó la calma. Lo considero un mago de rango A y una amenaza de rango S para el reino. ¿Qué? ¿Por qué? La conmoción fue tan grande que Silpa no pudo pasar de los monosílabos. Porque él no es como Manoar, que puedes sobornar con equipo costoso y nuevos rompecabezas, ni es como Atorne, que haría cualquier cosa por dinero. Lid tiene sus propias reglas y agenda, pero solo los dioses saben lo que es.
Si usted, o cualquier otra persona, intenta obligarlo a hacer cualquier cosa, se doblegará a su voluntad, le dará su tiempo y, cuando menos lo espere, desatará algo que hará que esta plaga parezca un resfriado común. No es su talento lo que lo hace peligroso, es su paciencia y habilidad para manipular a los demás. Por eso estoy usando la estrategia de la cometa y te aconsejo que hagas lo mismo. Mirin se refería a una táctica antigua que usaba el reino de los grifos cuando se trataba de personas peligrosas. Al igual que una cometa, no los dejaría volar libremente, mientras que al mismo tiempo los mantendría lo suficientemente lejos como para ser seguro y darles la impresión de no estar controlados. Capítulo 148 Verdadero genio. Después del éxito del hechizo de prueba, el equipo del profesor Mark compartió con los otros curanderos los detalles de su descubrimiento. Encontrar la cura no era un concurso, sino una prioridad para todo el reino. Gracias a la nueva y vital pieza de información, la investigación comenzó de nuevo con los diferentes equipos compartiendo tanto su éxito como los numerosos fracasos. Aquellos que intentaron deshacerse de todos los parásitos de una vez, tuvieron una alta tasa de mortalidad en comparación con los curanderos que limpiaban un miembro a la vez. La gran cantidad de gusanos, junto con la alta delicadeza requerida para controlar las energías oscuras sin infligir daños colaterales, obligó a las investigaciones a abandonar los proyectos que apuntaban a un tratamiento de una sola sesión. Después de una experimentación de prueba y error, se hizo evidente que el mejor enfoque era un hechizo diferente para cada extremidad, brazos, piernas, pecho y cabeza. Cuando Mart le dijo que su equipo iba a desarrollar hechizos de nivel 5, Lid volvió a estudiar los otros tipos de parásitos, dejándolos hacer su trabajo. Todavía tenía un conocimiento limitado del nivel 4, cada vez que la discusión pasaba al nivel 5, Lid solo podía entender los términos generales, ya no había nada que ofrecer. Después de 11 días, el equipo de Mart había convertido con éxito el hechizo de prueba en 4 nuevos hechizos. Después de probar su eficacia, curando a varios pacientes con una tasa de mortalidad muy baja, fue a informar a Baregrave de su éxito. En esos días, el coronel solía ser sombrío, no importaba cuántos avances hicieran los investigadores, nunca había olvidado su estúpida apuesta con el rey. En el momento en que se encontrara la cura, también sería su último día. Cuando Mark terminó su informe, Baregrave se puso pálido, su almuerzo hizo varios intentos de escapar del estómago y volver al plato, pero unos vasos de Dragon Butter para celebrar la buena noticia lograron calmar sus nervios. Estoy impresionado por sus asombrosos resultados, profesor. El grifo blanco realmente merece el título de cuna de las artes curativas. Pensar que hace menos de 2 semanas estábamos considerando la idea de incinerar toda la región. Baregrave se estremeció. La idea de tantas vidas inocentes perdidas solo por su incompetencia, no le había permitido tener una sola noche de sueño reparador desde la llegada de Lid. Solo por curiosidad, ¿Lid también te ayudó a desarrollar la cura? Oh, no. Por los dioses, si se las arreglaba para hacer tal cosa, tendríamos un segundo manual a mano. Cielos sabe si uno no es ya demasiado. Baregrave asintió. Su destino estaba sellado de todos modos, decidió que era mejor comprender el alcance de su error, en lugar de vivir sus últimos días con miedo. Sin embargo, es extraño. De su informe anterior, entendí que fue él quien descubrió el elemento clave para la cura y proponía el método. Mark reflexionó un rato, buscando las palabras adecuadas para no parecer arrogante o ingrato con su propio alumno. De hecho lo hizo. Pero decir hay una inundación, necesitamos una presa es diferente de saber realmente cómo alterar el terreno y diseñar una instalación capaz de hacer el trabajo. Lo siento, profesor, pero me perdió en lo hizo. ¿Le importaría simplificarlo? Bueno, en realidad es simple. La habilidad de diagnóstico de Lid es lo único que tiene en el nivel de manual. Identificó la fuente de la plaga y luego entendió cómo, al menos en teoría, era posible curarla. Sin embargo, no tenía idea de cómo hacerlo. Eso. Si fuera un verdadero genio, habría reunido 4 o 5 hechizos de nivel 4 que ya conocía y habría intentado una cura improvisada. Afortunadamente, él conoce sus límites y la importancia del trabajo en equipo, así que vino a mí en busca de ayuda. En pocas palabras, su idea central era correcta, pero era solo una idea vaga. Convertirlo en realidad estaba más allá de sus capacidades. Sin mencionar lo difícil que ha sido lograr que funcione. Como la mayoría de los guerreros, Baregrave siempre había tenido un interés limitado en la magia curativa, pero desde el último mes se había convertido en su pan y mantequilla. Ahora era un tema que despertó su curiosidad. No quiero ser grosero, pero lo que estás diciendo no tiene mucho sentido.
Leí su archivo. Sé que es el único sanador de rango S que apareció en los últimos 5 años. De lo contrario, ¿cómo explicas que todos los magos reunidos aquí, incluido usted, no lograron hacer lo mismo, a pesar de la diferencia de edad y experiencia? Mart suspiró profundamente. No era un hombre orgulloso, pero admitir que era inferior a un niño siempre resultaba irritante para su ego. Es una cuestión de visión. Todos los viejos fochas hemos adquirido malos hábitos a lo largo de los años, y Lit es nuestra llamada de atención. Dado que la magia de luz ha reemplazado a la medicina, dejamos de hacernos preguntas que en este caso resultaron ser vitales. Ya no nos importa por qué un hígado no funciona correctamente, solo identificamos qué es lo que enferma al paciente y lo solucionamos. Nos acostumbramos tanto a la simplicidad de la magia de la luz que nos volvimos incapaces de pensar fuera de sus límites. Desde la llegada de Lit, nos mostró lo importante que era el conocimiento de anatomía para la magia regenerativa, y ahora, siendo el único que asistió a las autopsias, logró captar lo que todos pasamos por alto estúpidamente. Se le considera un talento de rango S, porque mientras se nos enseña, también aprendemos de él. La lección que Lit nos ha estado impartiendo a los viejos tontos es que la ciencia y la magia son dos aspectos de la misma cosa, y que al renunciar a uno no podemos desarrollar todo el potencial del otro. Mientras tanto, ahora que el parásito de la magia ligera estaba fuera de la lista, Lit también estaba experimentando la cura que le había sugerido a Mart en las víctimas de los parásitos del fuego y del agua. Los parásitos que causan la combustión/congelación espontánea cuando se usa la magia elemental respectiva. Gracias a Invigoration, fue capaz de limpiar a un infectado en cuestión de minutos. Antes de pedirle consejo a Mart, Lit ya había verificado por su cuenta que el método era factible, dejando la mayor parte de la gloria al resto del equipo. La verdadera magia le permitió una precisión quirúrgica en el manejo de la magia de la oscuridad, incluso dentro del cuerpo de otro humano. Matar un solo gusano o cientos a la vez era solo una cuestión de enfoque para él. Siempre que Solus se encariñaba con uno de sus sujetos experimentales, eliminaba los parásitos de su cuerpo para prolongar su vida y evitar que ella se hundiera más en la depresión. Mientras Mart y los demás todavía estaban ocupados creando un hechizo que cualquiera pudiera usar, Lit ya había descubierto dos cosas importantes. La primera era que los parásitos del fuego y el agua podían tratarse de la misma forma que los de la magia de la luz. La segunda, fue que los parásitos del agua tenían un ciclo reproductivo mucho más largo en comparación con sus primos del fuego. Al verificar los datos de mortalidad de los 4 tipos diferentes de parásitos, notó que los parásitos bloqueadores de agua y magia eran los que causaban la menor cantidad de muertes. Sin que él lo supiera, solo 2 habían sido creados para infectar a los soldados, mientras que los otros estaban destinados a ser utilizados en la población de las tribus del Desierto de Sangre y el Imperio Gorgón, respectivamente, hasta que se hubieran sometido por completo. Si la cura que he ideado funciona para 3 parásitos, espero que funcione también para el 4.º tipo. Según lo que dijo Varegrave a mi llegada, hasta que no se encuentre una forma de erradicar el parásito bloqueador mágico, lo harán. No me dejes ir en un mundo como este, donde el transporte rápido y las comunicaciones dependen totalmente de la magia. Las pequeñas criaturas pueden causar la caída de naciones enteras, devolviéndolas a la edad de piedra. Sería como si en la Tierra alguien controlara una bacteria capaz de minar la corriente eléctrica. Esperemos tener razón. No puedo esperar a salir de aquí. El parásito de bloqueo mágico era el que Lit menos conocía. Dado que sus víctimas se mantuvieron en un espacio separado creado con magia dimensional, no tenía forma de interactuar con los infectados sin la supervisión del coronel Varegrave. La mayoría de ellos eran magos poderosos que, tras la pérdida de sus poderes, habían estado al borde de la locura. La causa más común de muerte entre el 4.º grupo de infectados no fue el parásito, sino el suicidio. El segundo fue el alboroto constante, cuya frecuencia solo empeoraba con el paso del tiempo. El pabellón médico estaba aislado del mundo exterior, agravando los sentimientos de impotencia y desesperación que habían echado raíces en el corazón de los pacientes. Las pocas veces que Lit logró tener acceso a la sala secreta, los guardias debían ser advertidos para tener tiempo de contener a los residentes antes de su llegada. Una vez que llegó, disponía de poco tiempo y no tenía privacidad, por lo que no pudo realizar ningún experimento. Ahora que las otras amenazas estaban bajo control, Lit decidió que era el momento adecuado para convencer a Varegrave de sacar al menos a un infectado de la sala secreta y montar una carpa separada para sus estudios.
Capítulo 149. El último obstáculo. Contrariamente a las expectativas de Lit, el coronel Baregrave no planteó objeciones a su propuesta, lo que le permitió comenzar a estudiar los parásitos que bloquean el maná. El único problema era que se requerían muchos preparativos y las medidas de seguridad eran mucho más estrictas que antes. La mayoría de las víctimas se habían vuelto extremadamente violentas, por lo que debían estar atadas de pies y manos a las camillas para evitar intentos de fuga. Todo lo que consideraba la comunidad mágica necesitaba el permiso de la Asociación de Magos, por lo que el capitán Killian se le asignó como escolta y asistente cada vez que entraba en contacto con uno de los pacientes. Había un par de razones detrás de la actitud dócil de Baregrave. Después de hablar con el profesor Mart, pudo dejar a un lado su orgullo herido y admitir para sí mismo lo equivocado que había estado dudando de la lealtad de Lit al reino. En segundo lugar, y lo más importante, estaba lidiando con una investigación interna que había estallado entre sus manos de la nada. Después de que Lit hubiera matado al traidor teniente Vicas y sus dos logros, los engranajes del destino habían comenzado a moverse. Con la estricta disciplina con la que se operaba el campamento, la repentina desaparición de los oficiales de nivel medio no podía pasar desapercibida por mucho tiempo. Al final del primer día, el personal militar estaba en alerta, buscando 3 posibles desertores. El peor de los casos era que uno de ellos, si no todos, había sido infectado y había decidido intentar escapar de la zona de cuarentena para ver a sus familias por última vez antes de su muerte. Baregrave no podía correr ningún riesgo, si la plaga se extendiera por el resto del reino, el mundo entero habría estado en peligro. Sus viviendas fueron revisadas con peine de dientes en busca de alguna pista sobre sus intenciones o destino. Al día siguiente, la situación empeoró aún más. Al verificar sus registros militares y horarios de trabajo, Baregrave descubrió que los 3, en el momento de su desaparición, estaban de servicio de patrulla en el sector donde se encontraba la tienda de Lit. Normalmente habría considerado que era una coincidencia, pero después de lo que le pasó a su hermano jurado Belagros, no podía descartar la idea de que fueran traidores enviados para terminar el trabajo. Baregrave pidió la ayuda de Killian, y ambos hicieron que sus hombres más leales registraran todos los lugares donde se había visto a los 3 oficiales desaparecidos, en busca de pistas. La buena noticia fue que gracias a Small World, escapar no fue nada fácil, y todos los guardias en los puntos de control, las únicas formas de salir de la zona de cuarentena, eran veteranos de élite de probada lealtad. Incluso si uno de ellos también era un traidor, en un equipo de 8 hombres le sería imposible ayudar a sus cómplices sin que los demás se dieran cuenta. Además, según los guardias de seguridad del bloque Ward, se les había visto entrar, pero nunca salieron. Siendo Lit sano y salvo, no podía ser su objetivo. La búsqueda exhaustiva del campamento condujo al hallazgo de un alijo oculto y la mayoría de los objetos mágicos que alguna vez pertenecieron a los 3 tenientes. El alijo contenía pruebas incriminatorias contra 3 poderosas familias nobles y 2 de los soldados desaparecidos, que los marcaba como posibles traidores contra la corona. Según una carta encontrada dentro del escondite, su padre adoptivo, el duque Selimar, se había acercado al teniente Vicas, quien le había pedido que traicionara al reino a cambio de la promesa de convertirse en su heredero. Vicas explicó cómo había fingido aceptar, mientras reunía pruebas para derribar a la facción noble. Según la carta, solo había logrado identificar a 2 cómplices más de su padre, y concluyó diciendo que si algo le pasaba, era probable que lo hubieran descubierto y asesinado. Baregrave se sintió conmovido por el valiente desinterés de Vicas, maldiciéndose a sí mismo por no ser un líder capaz de inspirar confianza. Si Vicas hubiera venido pidiendo su ayuda, tal vez las cosas hubieran terminado de manera diferente. El último clavo en el ataúd de las esperanzas de Baregrave de un final feliz fue que todos los objetos mágicos recuperados ahora carecían de impronta. Eso solo podía significar que sus dueños estaban muertos. Al descubrir cuán profundamente arraigado estaba el dominio de la facción de los nobles dentro de las filas militares, Baregrave confió todas las pruebas reunidas a Killian, dejando que el cuerpo de la reina hiciera el resto. Sin que Lit lo supiera, su plan había funcionado casi a la perfección. Había sido él quien había obligado a Vicas a escribir la carta en su cuaderno, y luego a recoger todos los objetos mágicos y ponerlos donde pudieran encontrarlos. Por último, pero no menos importante, había encontrado el alijo oculto que tenía cada teniente y reunido todo en uno solo para hacer que la historia de portada que había ideado funcionara. El único defecto de su plan era que no tenía idea de cómo explicar la desaparición de los 3 cadáveres.
Si los traidores habían dominado y matado a las heroicas vicas, deshacerse del cadáver era natural, pero si incluso ellos hubieran muerto, ¿quién podría haber limpiado la escena? La evidencia contenida en el escondite secreto no fue suficiente para acusar a una de las grandes familias nobles de traición, pero socavó su credibilidad, vinculándolas con varios crímenes sin resolver. Permitiría a la corona reprimir todas sus actividades y paralizar su influencia hasta que terminara la investigación. Evitar que ocurriera la guerra civil era una prioridad máxima, por lo que Margrave solo podía ignorar ese misterio por el momento. Maldita sea, en los zapatos del rey, mataría a un tonto incompetente como yo sin pensarlo dos veces. Él pensó. Estaba tan ocupado dudando de la lealtad de Lid que extrañé a los verdaderos traidores justo debajo de mis narices. Ya puedo escuchar al rey y la reina discutir sobre lo corrupto que está el ejército. Ella nunca permitirá que su majestad escuche el final. Considerando que el asunto de los otros 3 parásitos se resolvió, Lid comenzó a examinar a varios infectados por el parásito bloqueador de maná en busca del espécimen perfecto. Estaba decidido a encontrar el peor caso de infección posible y utilizarlo para su trabajo. A diferencia de él, los magos falsos no podían alterar el flujo mágico de sus hechizos a menos que hubieran sido diseñados expresamente para permitirlo. Para empeorar las cosas, Lid no tenía idea de cómo funcionaba un hechizo de nivel 5, por lo que tenía que asegurarse de proporcionarles una cura infalible. El plan de Lid era estudiar un caso avanzado, recopilando todos los datos necesarios que necesitaba para crear un rastro de migas de pan que el equipo de Mart pudiera seguir. De lo contrario, tendrían que hacer ajustes cada vez que se encontraran con una circunstancia desconocida en el momento en que se creó el hechizo. La carpa arreglada para los estudios de Lid era bastante grande, tenía un diámetro de casi 10 metros, 33 pies, con 2 asientos y un pequeño escritorio como único mueble. La mayoría de sus especímenes venían con una chaqueta de fuerza y cadenas en los tobillos, si no todo el cuerpo atados como un salami. A diferencia de los demás, las víctimas del cuarto tipo de parásito tenían cuerpos sanos y llenos de vigor. Las ataduras eran medidas de seguridad para evitar intentos de fuga y limitar los riesgos de infección en caso de que intentaran morder durante un ataque de ira. No sabes quién soy, asqueroso perro militar. Además, en lugar de tratar a los soldados y curanderos con respeto, la mayoría de ellos gritaba todo el tiempo, bromeando sobre su estado anterior como si estuvieran hablando con un sirviente torpe. Soy Garith Senti, el maestro de gremio más joven que ha tenido el gremio de Candria. El primer paciente de Lid fue un hombre apuesto, bien formado, alto, con cabello rubio y ojos azules, que en ese momento miraba a Lid como si fuera un perro encima de sus baffles matutinos. Exijo ser liberado y tratado con todos los honores que merezco. Una vez que salga de aquí, me aseguraré de que todos ustedes mueran como un perro. Cállate, por favor. Me perturbas la concentración, haciendo que mi trabajo sea más difícil. Incluso usar Invigoration fue un desafío. Los cuerpos de los especímenes estaban afectados por una toxina diferente a las otras que Lid había estudiado hasta ahora. No infligió ningún daño directo, pero fue capaz de mezclar el maná interno y externo, convirtiendo cualquier hechizo en un desperdicio de energía. Superar su efecto de interferencia requirió la pura fuerza de voluntad y concentración de Lid, agotando sus reservas de maná como si estuviera tratando a toda una aldea al mismo tiempo. ¿Tu trabajo? Ja. Eres un idiota incompetente, de lo contrario no me estaría pudriendo en una tienda de campaña como un vagabundo de más de un mes. Luego se las arregló para escupir en el cristal del ojo derecho de Lid con una precisión asombrosa, antes de estallar en una carcajada. Lid nunca había sido una Florence Nightingale. Su habitual comportamiento tranquilo y respetuoso provino de la conciencia de que después de haber estado prisioneras durante tanto tiempo, esas personas merecían ser tratadas con respeto humano para garantizar su cooperación. ¿Sabe qué, señor Senti? Lid se limpió el cristal del ojo con un pañuelo y luego lo usó para limpiar un poco de suciedad de la suela de sus botas. Dicen que se capturan más moscas con miel que con vinagre. Pero en realidad, las moscas se atraen fácilmente con la mierda. Luego, empujó el pañuelo en la boca de Garith. Capítulo 150. El último obstáculo 2. Contrariamente a las expectativas de Lid, el coronel Margrave no planteó objeciones a su propuesta, lo que le permitió comenzar a estudiar los parásitos que bloquean el maná. El único problema era que se requerían muchos preparativos y las medidas de seguridad eran mucho más estrictas que antes. La mayoría de las víctimas se habían vuelto extremadamente violentas, por lo que debían estar atadas de pies y manos a las camillas para evitar intentos de fuga.
Todo lo que consideraba la comunidad mágica necesitaba el permiso de la Asociación de Magos, por lo que el capitán Killian se le asignó como escolta y asistente cada vez que entraba en contacto con uno de los pacientes. Había un par de razones detrás de la actitud dócil de Baregrave. Después de hablar con el profesor Mart, pudo dejar a un lado su orgullo herido y admitir para sí mismo lo equivocado que había estado dudando de la lealtad de Lit al reino. En segundo lugar, y lo más importante, estaba lidiando con una investigación interna que había estallado entre sus manos de la nada. Después de que Lit hubiera matado al traidor teniente Vicas y sus dos logros, los engranajes del destino habían comenzado a moverse. Con la estricta disciplina con la que se operaba el campamento, la repentina desaparición de los oficiales de nivel medio no podía pasar desapercibida por mucho tiempo. Al final del primer día, el personal militar estaba en alerta, buscando 3 posibles desertores. El peor de los casos era que uno de ellos, si no todos, había sido infectado y había decidido intentar escapar de la zona de cuarentena para ver a sus familias por última vez antes de su muerte. Baregrave no podía correr ningún riesgo, si la plaga se extendiera por el resto del reino, el mundo entero habría estado en peligro. Sus viviendas fueron revisadas con peine de dientes en busca de alguna pista sobre sus intenciones o destino. Al día siguiente, la situación empeoró aún más. Al verificar sus registros militares y horarios de trabajo, Baregrave descubrió que los 3, en el momento de su desaparición, estaban de servicio de patrulla en el sector donde se encontraba la tienda de Lit. Normalmente habría considerado que era una coincidencia, pero después de lo que le pasó a su hermano jurado Belagros, no podía descartar la idea de que fueran traidores enviados para terminar el trabajo. Baregrave pidió la ayuda de Killian, y ambos hicieron que sus hombres más leales registraran todos los lugares donde se había visto a los 3 oficiales desaparecidos, en busca de pistas. La buena noticia fue que gracias a Small World, escapar no fue nada fácil, y todos los guardias en los puntos de control, las únicas formas de salir de la zona de cuarentena, eran veteranos de élite de probada lealtad. Incluso si uno de ellos también era un traidor, en un equipo de 8 hombres le sería imposible ayudar a sus cómplices sin que los demás se dieran cuenta. Además, según los guardias de seguridad del bloque Ward, se les había visto entrar, pero nunca salieron. Siendo Lit sano y salvo, no podía ser su objetivo. La búsqueda exhaustiva del campamento condujo al hallazgo de un alijo oculto y la mayoría de los objetos mágicos que alguna vez pertenecieron a los 3 tenientes. El alijo contenía pruebas incriminatorias contra 3 poderosas familias nobles y 2 de los soldados desaparecidos, que los marcaba como posibles traidores contra la corona. Según una carta encontrada dentro del escondite, su padre adoptivo, el duque Selimar, se había acercado al teniente Vicas, quien le había pedido que traicionara al reino a cambio de la promesa de convertirse en su heredero. Vicas explicó cómo había fingido aceptar, mientras reunía pruebas para derribar a la facción noble. Según la carta, solo había logrado identificar a 2 cómplices más de su padre, y concluyó diciendo que si algo le pasaba, era probable que lo hubieran descubierto y asesinado. Baregrave se sintió conmovido por el valiente desinterés de Vicas, maldiciéndose a sí mismo por no ser un líder capaz de inspirar confianza. Si Vicas hubiera venido pidiendo su ayuda, tal vez las cosas hubieran terminado de manera diferente. El último clavo en el ataúd de las esperanzas de Baregrave de un final feliz fue que todos los objetos mágicos recuperados ahora carecían de impronta. Eso solo podía significar que sus dueños estaban muertos. Al descubrir cuán profundamente arraigado estaba el dominio de la facción de los nobles dentro de las filas militares, Baregrave confió todas las pruebas reunidas a Killian, dejando que el cuerpo de la reina hiciera el resto. Sin que Lit lo supiera, su plan había funcionado casi a la perfección. Había sido él quien había obligado a Vicas a escribir la carta en su cuaderno, y luego a recoger todos los objetos mágicos y ponerlos donde pudieran encontrarlos. Por último, pero no menos importante, había encontrado el alijo oculto que tenía cada teniente y reunido todo en uno solo para hacer que la historia de portada que había ideado funcionara. El único defecto de su plan era que no tenía idea de cómo explicar la desaparición de los 3 cadáveres. Si los traidores habían dominado y matado a las heroicas Vicas, deshacerse del cadáver era natural, pero si incluso ellos hubieran muerto, ¿quién podría haber limpiado la escena? La evidencia contenida en el escondite secreto no fue suficiente para acusar a una de las grandes familias nobles de traición, pero socavó su credibilidad, vinculándolas con varios crímenes sin resolver. Permitiría a la corona reprimir todas sus actividades y paralizar su influencia hasta que terminara la investigación.
Evitar que ocurriera la guerra civil era una prioridad máxima, por lo que Bargrave solo podía ignorar ese misterio por el momento. Maldita sea, en los zapatos del rey, mataría a un tonto incompetente como yo sin pensarlo dos veces. Él pensó. Estaba tan ocupado dudando de la lealtad de Lid que extrañé a los verdaderos traidores justo debajo de mis narices. Ya puedo escuchar al rey y la reina discutir sobre lo corrupto que está el ejército. Ella nunca permitirá que su majestad escuche el final. Considerando que el asunto de los otros 3 parásitos se resolvió, Lid comenzó a examinar a varios infectados por el parásito bloqueador de maná en busca del espécimen perfecto. Estaba decidido a encontrar el peor caso de infección posible y utilizarlo para su trabajo. A diferencia de él, los magos falsos no podían alterar el flujo mágico de sus hechizos a menos que hubieran sido diseñados expresamente para permitirlo. Para empeorar las cosas, Lid no tenía idea de cómo funcionaba un hechizo de nivel 5, por lo que tenía que asegurarse de proporcionarles una cura infalible. El plan de Lid era estudiar un caso avanzado, recopilando todos los datos necesarios que necesitaba para crear un rastro de migas de pan que el equipo de Mart pudiera seguir. De lo contrario, tendrían que hacer ajustes cada vez que se encontraran con una circunstancia desconocida en el momento en que se creó el hechizo. La carpa arreglada para los estudios de Lid era bastante grande, tenía un diámetro de casi 10 metros, 33 pies, con 2 asientos y un pequeño escritorio como único mueble. La mayoría de sus especímenes venían con una chaqueta de fuerza y cadenas en los tobillos, sino todo el cuerpo atados como un salami. A diferencia de los demás, las víctimas del cuarto tipo de parásito tenían cuerpos sanos y llenos de vigor. Las ataduras eran medidas de seguridad para evitar intentos de fuga y limitar los riesgos de infección en caso de que intentaran morder durante un ataque de ira. No sabes quién soy, asqueroso perro militar. Además, en lugar de tratar a los soldados y curanderos con respeto, la mayoría de ellos gritaba todo el tiempo, bromeando sobre su estado anterior como si estuvieran hablando con un sirviente torpe. Soy Garith Senti, el maestro de gremio más joven que ha tenido el gremio de Candria. El primer paciente de Lid fue un hombre apuesto, bien formado, alto, con cabello rubio y ojos azules, que en ese momento miraba a Lid como si fuera un perro encima de sus baffles matutinos. Exijo ser liberado y tratado con todos los honores que merezco. Una vez que salga de aquí, me aseguraré de que todos ustedes mueran como un perro. Cállate, por favor. Me perturbas la concentración, haciendo que mi trabajo sea más difícil. Incluso usar Invigoration fue un desafío. Los cuerpos de los especímenes estaban afectados por una toxina diferente a las otras que Lid había estudiado hasta ahora. No infligió ningún daño directo, pero fue capaz de mezclar el maná interno y externo, convirtiendo cualquier hechizo en un desperdicio de energía. Superar su efecto de interferencia requirió la pura fuerza de voluntad y concentración de Lid, agotando sus reservas de maná como si estuviera tratando a toda una aldea al mismo tiempo. ¿Tu trabajo? Ja. Eres un idiota incompetente, de lo contrario no me estaría pudriendo en una tienda de campaña como un vagabundo de más de un mes. Luego se las arregló para escupir en el cristal del ojo derecho de Lid con una precisión asombrosa, antes de estallar en una carcajada. Lid nunca había sido una Florence Nightingale. Su habitual comportamiento tranquilo y respetuoso provino de la conciencia de que después de haber estado prisioneras durante tanto tiempo, esas personas merecían ser tratadas con respeto humano para garantizar su cooperación. ¿Sabe qué, señor Senti? Lid se limpió el cristal del ojo con un pañuelo y luego lo usó para limpiar un poco de suciedad de la suela de sus botas. Dicen que se capturan más moscas con miel que con vinagre. Pero en realidad, las moscas se atraen fácilmente con la mierda. Luego, empujó el pañuelo en la boca de Garith. Fin del capítulo.